Página 64 de 180. Breve historia del neoliberalismo, David W. Harvey, 2005. Capítulo 3. El Estado neoliberal. 3.3. El Estado neoliberal en la práctica. La naturaleza general del Estado en la era de la neoliberalización es difícil de describir por dos razones concretas. En primer lugar, las divergencias sistemáticas con el modelo que describe la teoría neoliberal se tornan rápidamente evidentes, y no todas pueden atribuirse a las contradicciones internas ya esbozadas. En segundo lugar, la dinámica evolutiva de la neoliberalización ha sido de tal envergadura que ha llegado a forzar adaptaciones que han variado enormemente de un lugar a otro, así como también a lo largo del tiempo. Todo intento de extraer una imagen integrada de un típico Estado neoliberal a partir de esta inestable y voluble geografía histórica, podría parecer cosa de locos. No obstante, en mi opinión, resulta útil perfilar algunas líneas de argumentación generales que mantienen la vigencia del concepto de un Estado propiamente neoliberal. Hay dos ámbitos en particular en los que el impulso para restaurar el poder de clase, tensa y en algunos aspectos llega incluso a voltear la teoría neoliberal cuando es llevada a la práctica. La primera emerge de la necesidad de crear un clima óptimo de negocios o de inversión para las pujas capitalistas. Aunque hay algunas condiciones, como la estabilidad política o el respeto pleno de la ley y la imparcialidad en su aplicación, que plausiblemente podrían ser consideradas neutrales respecto a la clase, hay otras manifiestamente parciales. Esta parcialidad emerge, en particular, del tratamiento de la fuerza de trabajo y del medio ambiente como meras mercancías. En caso de conflicto, el Estado neoliberal típico tenderá a privilegiar un clima óptimo para las empresas frente a los derechos colectivos, y la calidad de vida, de la fuerza de trabajo o frente a la capacidad del medio ambiente para regenerarse. El segundo aspecto en el que se manifiesta la parcialidad emerge porque en caso de conflicto el Estado neoliberal favorece de manera invariable la integridad del sistema financiero y la solvencia de las instituciones financieras sobre el bienestar de la población o la calidad medioambiental. Estos sesgos sistemáticos no siempre resultan fáciles de distinguir dentro del revoltijo de prácticas estatales divergentes y a menudo sumamente dispares. Las consideraciones pragmáticas y oportunistas juegan un importante papel. El presidente Bush defiende los mercados libres y el libre comercio, pero impuso aranceles al acero para alentar sus oportunidades electorales, de manera satisfactoria, tal y como se demostró, en Ohio. Las importaciones extranjeras se ven arbitrariamente limitadas mediante cuotas establecidas con la finalidad de aplacar el descontento doméstico. Los europeos protegen la agricultura por razones sociales, políticas e incluso estéticas, aunque insisten en el libre mercado en todos los demás sectores. Se producen intervenciones estatales especiales que favorecen intereses comerciales particulares, por ejemplo, la firma de acuerdos sobre armamento, y los estados extienden créditos de manera arbitraria a otros estados en aras a obtener acceso e influencia política en regiones sensibles desde el punto de vista geopolítico, como en Oriente Próximo. Por todo este tipo de razones, sería en efecto sorprendente constatar que incluso el más fundamentalista de los estados neoliberales, no se separa nunca de la ortodoxia neoliberal. En otros casos, estas divergencias entre la teoría y la práctica pueden ser razonablemente atribuidas a problemas friccionales de transición, que son reflejo de las diferentes formas estatales existentes con anterioridad al giro neoliberal. Las condiciones que prevalecieron en Europa Central y del Este tras la caída del comunismo fueron muy especiales, por ejemplo, la velocidad con la que se produjo la privatización bajo la terapia de choque, 89, infligida sobre estos países en la década de 1990, creó enormes tensiones que reverberan hasta el día de hoy. Los estados socialdemócratas, como los de Escandinavia y Gran Bretaña en el periodo inmediatamente posterior a la guerra,
han mantenido durante largo tiempo sectores clave de la economía como la atención sanitaria, la educación e incluso la vivienda, fuera del mercado, aduciendo que la cobertura de las necesidades humanas básicas no debía mediarse a través de las fuerzas del mercado y de un acceso limitado a las mismas en función de la capacidad de pago. Aunque Margaret Thatcher se las arregló para transformar todo este sistema, los suecos resistieron durante mucho tiempo, incluso ante enérgicas tentativas por parte de los intereses de la clase capitalista para tomar el camino neoliberal. Por razones muy diferentes, los estados de los países en vías de desarrollo, tales como Singapur y otros países asiáticos, se apoyan en el sector público y en la planificación estatal en estrecha colaboración con el capital doméstico y corporativo, a menudo extranjero y multinacional, para impulsar la acumulación de capital y el crecimiento económico. 90. Los estados de estos países suelen prestar una considerable atención a las infraestructuras sociales así como también a las físicas. Esto implica políticas mucho más igualitarias, por ejemplo, respecto al acceso a la educación y a la atención sanitaria. La inversión estatal en educación se considera, por ejemplo, como un prerequisito crucial para ganar ventajas competitivas en el comercio mundial. Los estados de los países en vías de desarrollo se han tornado consecuentes con la neoliberalización hasta el punto de que facilitan la competencia entre diversas compañías, corporaciones y entidades territoriales, aceptan las reglas del libre comercio y se basan en mercados de exportación abiertos. Sin embargo, practican un intervencionismo activo creando infraestructuras que generan un clima óptimo para los negocios. Por lo tanto, la neoliberalización abre posibilidades para que los estados de los países en vías de desarrollo fortalezcan su posición en la competencia internacional mediante el desarrollo de nuevas estructuras de intervención estatal, tales como el apoyo a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, por la misma razón la neoliberalización crea igualmente condiciones propicias para la formación de clase y, a medida que este poder de clase se fortalece, aflora la tendencia, como ocurre, por ejemplo, en la Corea contemporánea, a que esta clase pretenda liberarse de su dependencia del poder estatal y busque reorientar este mismo poder en la dirección de las líneas marcadas por el neoliberalismo. A medida que nuevos acuerdos institucionales vienen a definir las reglas del comercio mundial, por ejemplo, la apertura de los mercados de capital es actualmente una condición para la pertenencia al FMI o a la OMC. Los estados de los países en vías de desarrollo se ven más arrastrados al redil neoliberal. Por ejemplo, uno de los efectos principales de la crisis asiática de 1997-1998, fue llevar a los países en vías de desarrollo a acatar pautas más acordes al modelo de prácticas neoliberales. Y, tal y como hemos visto en el caso británico, es difícil mantener una postura neoliberal externamente, por ejemplo, facilitar las operaciones del capital financiero, sin aceptar un mínimo de neoliberalización interna. Corea del Sur ha luchado exactamente contra este tipo de presión en tiempos recientes. Pero los estados de los países en vías de desarrollo no están en absoluto convencidos de que la senda neoliberal sea la correcta, en particular, a raíz de que aquellos, como Taiwán y China, que no habían liberado sus mercados de capital padecieron en mucha menor intensidad el azote de la crisis de 1997-1998 que aquellos que lo habían hecho. 91. Las prácticas contemporáneas relativas al capital financiero y a las instituciones financieras constituyen, tal vez, el aspecto más difícil de conciliar con la ortodoxia neoliberal. Los estados neoliberales acostumbran a facilitar la propagación de la influencia de las instituciones financieras a través de la desregulación pero, asimismo, con demasiada frecuencia también garantizan la integridad y la solvencia de las instituciones financieras sin importar en absoluto las consecuencias. Este compromiso se deriva, en parte, y de manera legítima en algunas versiones de la teoría neoliberal, de la dependencia del monetarismo como base de la política estatal, ya que la integridad y la solidez de la moneda es un piñón central de esta política. Pero,
De manera paradójica, esto significa que el Estado neoliberal no puede tolerar que se produzcan errores financieros masivos aunque hayan sido las instituciones financieras las que hayan tomado una decisión equivocada. El Estado tiene que intervenir y sustituir el dinero malo por su propio dinero supuestamente bueno, lo que explica la presión sobre los bancos centrales para mantener la confianza en la solidez de la moneda. A menudo, el poder estatal ha sido utilizado para rescatar a compañías o para prevenir quiebras financieras, como ocurrió en la crisis de las cajas de ahorro estadounidenses de 1987-1988, que tuvo un coste aproximado para los contribuyentes de $150.000 millones, o la caída del hedge fund, fondo de inversión de alto riesgo, Long-Term Capital Management en 1997-1998, que costó $3.500 millones. En el plano internacional, el núcleo de los estados neoliberales dio al FMI y al Banco Mundial plena autoridad en 1982 para renegociar la deuda de los países en vías de desarrollo, lo que de hecho suponía proteger a las principales instituciones financieras del mundo de la amenaza de quiebra. En efecto, el FMI cubre, lo mejor que puede, la exposición al riesgo y la incertidumbre de los mercados financieros internacionales. Esta práctica es difícil de justificar a tenor de las premisas de la teoría neoliberal, ya que los inversores deberían, en principio, asumir la responsabilidad de sus propios errores. Por lo tanto, los defensores más fundamentalistas del neoliberalismo creen que el FMI debería ser abolido. Esta opción fue seriamente considerada durante los primeros años de la administración de Reagan, y los congresistas republicanos la plantearon de nuevo en 1998. James Baker, secretario del Departamento del Tesoro durante el mandato de Reagan, infundió nueva vida a la institución cuando en 1982 tuvo que enfrentarse a la potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían entonces los principales bancos de inversión de la ciudad de Nueva York que sostenían la deuda de aquel país. Baker utilizó el FMI para imponer un ajuste estructural en México y proteger a los banqueros de Nueva York del impago. Esta práctica consistente en priorizar las necesidades de los bancos y de las instituciones financieras mientras se cercena el nivel de vida del país acreedor ya había sido ensayada durante la crisis de endeudamiento de la ciudad de Nueva York. En el contexto internacional, esto suponía extraer excedentes de las empobrecidas poblaciones del tercer mundo, con el fin de saldar las deudas con la banca internacional. ¡Qué mundo tan peculiar!, observó burlonamente Stiglitz, en el que los países pobres se encuentran, de hecho, subvencionando a los más ricos. Hasta Chile, el ejemplo de las prácticas neoliberales puras desde 1975, se vio arrollado por esta corriente en 1982-1983, con el resultado de que su PIB cayó casi en un 14% y la tasa del desempleo se disparó hasta alcanzar el 20% en un solo año. La conclusión de que la neoliberalización pura no funciona, no ha sido documentada en el plano teórico, aunque la posterior adaptación pragmática de Chile, así como en Gran Bretaña después de 1983, abrió un terreno de concesiones que amplió todavía más la laguna existente entre la teoría y la práctica. 92. La extracción de tributo mediante mecanismos financieros es una vieja práctica imperial. Se ha demostrado muy útil para la restauración del poder de clase, particularmente en los principales centros financieros del mundo y no siempre precisa de crisis de ajuste estructural para funcionar. Por ejemplo, cuando los empresarios de los países en vías de desarrollo solicitan préstamos en el exterior, la exigencia de que su propio Estado debe tener una reserva suficiente de divisas extranjeras para cubrir sus créditos se traduce en que el Estado tenga que invertir, pongamos por caso, en bonos del Tesoro estadounidense. La diferencia entre el tipo de interés que se aplica al dinero prestado, por ejemplo, el 12%, y al dinero depositado como fianza en las arcas estadounidenses en Washington, por ejemplo, el 4%,
genera un importante flujo financiero neto al centro imperial a expensas del país en vías de desarrollo. Esta tendencia demostrada por algunos de los estados situados en el centro de la economía mundo capitalista, como Estados Unidos, a proteger los intereses financieros y a cruzarse de brazos mientras se succionan los excedentes de otros lugares, promueve y refleja, simultáneamente, la consolidación del poder de la clase alta en el seno de esos estados en torno a los procesos de financiarización. Pero el hábito de intervenir en el mercado y de rescatar a las instituciones financieras cuando les acucian los problemas no puede conciliarse con la teoría neoliberal. La inversión imprudente debería castigarse con la pérdida de dinero por parte de los prestamistas, pero el Estado hace a estos en gran medida inmunes frente a las pérdidas. La teoría neoliberal debería advertir prestamista, ten cuidado, pero la práctica dicta prestatario, ten cuidado. Existen límites a la capacidad de succionar excedentes de las economías de los países en vías de desarrollo. Encorsetadas por las medidas de austeridad que las atan a un estancamiento económico crónico, la perspectiva de saldar sus deudas con frecuencia se ha disipado en un incierto futuro lejano. Ante estas condiciones, algunas pérdidas dosificadas pueden parecer una opción atractiva. Así ocurrió con el Plan Brady de 1989-93. Las instituciones financieras estuvieron de acuerdo en anotar el 35% de su deuda pendiente en la columna de las pérdidas, a cambio de la obtención de bonos por debajo de su precio ordinario, respaldadas por el FMI y por el Departamento del Tesoro estadounidense, que garantizaban la devolución del resto de la deuda. En otras palabras, se garantizaba a los acreedores el pago de la deuda a una tasa de 65 céntimos por dólar. En 1994, cerca de 18 países, incluidos México, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, habían aceptado acuerdos en virtud de los cuales les eran condonados $60.000 millones de deuda. Por supuesto, la esperanza era que esta condonación de la deuda desencadenara una recuperación económica que permitiera que el resto de la deuda se saldara de la forma debida. El problema estribaba en que el FMI también se aseguró de que todos los países que se aprovecharon de esta módica condonación de su deuda, que muchos analistas consideraron mínima en relación a la que los bancos podían permitirse, también asumían la obligación de tragarse la píldora envenenada de las reformas institucionales neoliberales. La crisis del peso en México en 1995, la de Brasil en 1998, y el absoluto desplome de la economía argentina en 2001 eran resultados previsibles. Finalmente, esto nos lleva a la problemática cuestión del modo en que el Estado neoliberal enfoca los mercados laborales. En el plano interno, el Estado neoliberal es necesariamente hostil a toda forma de solidaridad social que entorpezca la acumulación de capital. Por lo tanto, los sindicatos independientes u otros movimientos sociales, como el socialismo municipal del tipo experimentado en el Consejo del Gran Londres, que adquirieron un considerable poder bajo el liberalismo embridado, tienen que ser disciplinados, cuando no destruidos, en nombre de la supuestamente sacrosanta libertad individual del trabajador aislado. La flexibilidad se ha convertido en una consigna en lo que se refiere a los mercados laborales. Es difícil sostener que el aumento de la flexibilidad es algo negativo en términos absolutos, en particular ante prácticas sindicales esclerotizadas y sumamente restrictivas. Así pues, hay reformistas con convicciones de izquierdas que afirman de manera contundente que la especialización flexible es un avance. 94. Aunque algunos trabajadores individuales puedan, sin duda, beneficiarse de esto, las asimetrías de poder y de información que emergen, unidas a la falta de una movilidad libre y factible de la fuerza de trabajo, particularmente a través de las fronteras estatales, colocan a los trabajadores en una situación de desventaja. La especialización flexible puede ser aprovechada por el capital como un sencillo método de obtener medios de acumulación más flexibles. Ambos términos,
especialización flexible y acumulación flexible, tienen connotaciones bastante diferentes. 95. El resultado general se traduce en la disminución de los salarios, el aumento de la inseguridad laboral y, en muchas instancias, la pérdida de los beneficios y de las formas de protección laboral previamente existentes. Estas tendencias son fácilmente discernibles en todos los estados que han emprendido la senda neoliberal. Dado el violento ataque ejercido contra todas las formas de organización obrera y contra los derechos laborales, y la gran dependencia de las masivas pero sumamente desorganizadas reservas de trabajadores que podemos encontrar en países como China, Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría decir que el control de la fuerza de trabajo así como el mantenimiento de una elevada tasa de explotación laboral, han sido un elemento central y una constante, de la neoliberalización. La restauración o la formación del poder de clase se producen, como siempre, a expensas de la fuerza de trabajo. Es precisamente en este contexto, caracterizado por la disminución de los recursos personales derivados del mercado de trabajo, en el que la determinación neoliberal de transferir nuevamente al individuo toda la responsabilidad por su bienestar adquiere un carácter doblemente perjudicial. El Estado, a la vez que abandona el sistema de provisión social y reduce su papel en ámbitos como la asistencia sanitaria, la educación pública y los servicios sociales, que antes fueron tan esenciales para el liberalismo embridado, también deja segmentos cada vez mayores de población expuestos al empobrecimiento. 96. El sistema de la seguridad social se ve reducido a su mínima expresión para ceder el paso a un sistema que hace hincapié en la responsabilidad personal. La incapacidad personal se atribuye por regla general a fracasos personales y, en la mayoría de los casos, se culpabiliza a las víctimas de su situación. Detrás de estos importantes cambios en la política social, descansan relevantes transformaciones estructurales en la naturaleza del gobierno. Al tenor de la desconfianza neoliberal hacia la democracia, se hace necesario encontrar una forma de integrar el proceso estatal de toma de decisiones en la dinámica de acumulación de capital y en las redes de poder de clase que se hallan en proceso de restauración o, como en China y Rusia, en proceso de formación. La neoliberalización ha implicado, por ejemplo, una creciente dependencia de consorcios público-privados. Esta fue una de las ideas fuertes impulsadas por Margaret Thatcher cuando estableció instituciones cuasigubernamentales como las corporaciones de desarrollo urbano para favorecer el desarrollo económico. Los empresarios y las corporaciones no solo colaboran estrechamente con actores estatales, sino que incluso adquieren un importante papel a la hora de redactar legislaciones, determinar políticas públicas, y establecer marcos normativos, que son ventajosos principalmente para ellos mismos. Emergen, de este modo, patrones de negociación que introducen intereses empresariales y en algunos casos profesionales en el ejercicio del gobierno a través de consultas privadas y en ocasiones secretas. El ejemplo más flagrante de este tipo de intervenciones se hizo patente con la persistente negativa del vicepresidente Cheney a hacer públicos los nombres de las personas integrantes del equipo consultivo que formuló el documento de la política energética de la administración de Bush de 2002. Es prácticamente seguro que entre ellos se encontraba Kenneth Lay, presidente de Enron, que es la compañía acusada de especular promoviendo deliberadamente una crisis energética en California y que se hundió seguidamente en medio de un gran escándalo por alterar su contabilidad. Por lo tanto, el cambio del gobierno, el poder estatal por sí mismo, a la gobernanza, una configuración más amplia del Estado y de elementos clave de la sociedad civil, ha venido marcado por el neoliberalismo. 97. A este respecto, en líneas generales, puede decirse que las prácticas del Estado neoliberal y del Estado de los países en desarrollo convergen. El Estado produce de manera característica legislación y marcos normativos que suponen una ventaja para las corporaciones y en ciertos casos para intereses específicos como la energía, las empresas farmacéuticas, la industria agropecuaria, etc.
En muchos de los casos en que existen consorcios público-privados, particularmente en el ámbito municipal, el Estado asume gran parte de los riesgos mientras que el sector privado obtiene la mayor parte de los beneficios. Además, en caso de ser necesario, el Estado neoliberal recurrirá a la imposición coercitiva de la legislación y a tácticas de control, normas que prohíben los piquetes, por ejemplo, para dispersar o para reprimir las formas colectivas de oposición al poder corporativo. Los medios de vigilancia y de control se multiplican. Por ejemplo, en Estados Unidos la encarcelación se convirtió en una estrategia crucial del Estado para abordar los problemas que surgían entre los sectores de trabajadores excluidos del mercado de trabajo así como entre otros grupos marginados de la población. El brazo coercitivo del Estado se estira para proteger los intereses corporativos y, en su caso, reprimir a los disidentes. Ninguna de estos resultados parece coherente con la teoría neoliberal. El mejor sitio para constatar la realización del miedo neoliberal a que los grupos que representan intereses especiales puedan pervertir y subvertir el Estado no es otro que Washington, donde ejércitos de empleados al servicio de los grupos de presión corporativos, muchos de los cuales se aprovechan de la puerta giratoria entre el empleo estatal y el mucho más lucrativo empleo en las corporaciones, dictan efectivamente la legislación para que encaje con sus intereses específicos. Aunque algunos estados continúan respetando la independencia tradicional de los funcionarios de la administración, en todas partes esta situación se está viendo amenazada a causa del proceso de neoliberalización que está en marcha. La frontera entre el Estado y el poder corporativo se ha tornado cada vez más porosa. Lo que queda de la democracia representativa se encuentra si no totalmente asfixiado, si al menos legalmente corrompido por el poder del dinero. Desde el momento en que el acceso al sistema judicial es nominalmente igualitario pero en la práctica extremadamente caro, ya se trate de una demanda individual por prácticas negligentes o de una demanda formulada por un país contra Estados Unidos por la violación de las reglas establecidas por la OMC, que es un procedimiento que puede llegar a costar miles de millones de dólares, es decir, una suma equivalente al presupuesto anual de algunos pequeños países pobres, los resultados a menudo distan de ser imparciales y favorecen a los que ostentan el poder económico. Los privilegios de clase en la toma de decisiones dentro del Poder Judicial, se encuentran muy extendidos, cuando no invaden todo el proceso. 98. No debería sorprender que los principales medios de acción colectiva bajo el neoliberalismo se definan y se articulen a través de grupos no electos, y en muchos casos dirigidos por la élite, de defensa de varios tipos de derechos. En algunos casos, como en el campo de la protección de los consumidores, de los derechos civiles o de los derechos de las personas discapacitadas, esos medios han permitido alcanzar objetivos sustantivos. Las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de base popular también han crecido y proliferado de manera destacada bajo el neoliberalismo, dando lugar a la creencia de que la oposición movilizada fuera del aparato estatal y dentro de cierta entidad separada denominada sociedad civil es la fuente de energía de la política opositora y de la transformación social. 99. El periodo en el que el Estado neoliberal se ha tornado hegemónico ha sido también el periodo en el que el concepto de sociedad civil, a menudo calificada como una entidad opuesta al poder estatal, se ha convertido en un elemento central para la formulación de políticas opositoras. La idea gramsciana del Estado como una unidad de la sociedad política y la sociedad civil deja paso a la idea de la sociedad civil como un centro de oposición, sino como fuente de una alternativa, al Estado. La conclusión clara que podemos deducir de este análisis, es que el neoliberalismo no torna irrelevante al Estado ni a instituciones particulares del Estado, como los tribunales y las funciones policiales, tal y como algunos analistas tanto de derechas como de izquierdas han argumentado. 100.
sino que más bien, y con el objeto de hacerlo más funcional a sus propios intereses, producen una reconfiguración radical de las instituciones y de las prácticas estatales, en particular respecto al equilibrio entre la coerción y el consentimiento, entre el poder del capital y de los movimientos populares, y entre el poder ejecutivo y judicial, por un lado, y los poderes de la democracia representativa por otro. Pero no todo marcha bien para el Estado neoliberal y por ello, en tanto que forma política, parece mostrar un carácter o bien transitorio o bien inestable. El problema radica en la creciente disparidad entre los objetivos públicos declarados del neoliberalismo, el bienestar de todos, y sus consecuencias reales, la restauración del poder de clase. Pero más allá de este hecho, reside toda una serie de contradicciones más específicas que necesitan ser subrayadas. 1. Por un lado, se espera que el Estado neoliberal ocupe el asiento trasero y simplemente disponga el escenario para que el mercado funcione. Por otro, se asume que adoptará una actitud activa para crear un clima óptimo para los negocios y que actuará como una entidad competitiva en la política global. En este último papel tiene que funcionar como una entidad corporativa, y esto plantea el problema de cómo asegurar la lealtad de los ciudadanos. Una respuesta evidente es el nacionalismo, pero este es profundamente antagónico respecto a la agenda neoliberal. Este era el dilema de Margaret Thatcher, ya que el único modo que tenía de ganar la reelección y de promover con mayor intensidad las reformas neoliberales en el ámbito doméstico, era jugando la carta del nacionalismo en la guerra de Falklands-Malvinas o, incluso de manera más significativa, en la campaña contra la integración económica en Europa. Una y otra vez, ya sea en la Unión Europea o en Mercosur, donde los nacionalismos brasileños y argentinos impiden la integración, en el TLCAN, 101, o en la ASEAN, el nacionalismo requerido para que el Estado funcione efectivamente como una entidad corporativa y competitiva en el mercado mundial entorpece el camino de las libertades comerciales más generales. 2. El autoritarismo en la imposición del mercado a duras penas encaja con el ideario de las libertades individuales. Cuanto más vira el neoliberalismo hacia lo primero, más difícil se vuelve mantener su legitimidad respecto a lo segundo y más tiene que revelar sus colores antidemocráticos. Esta contradicción es paralela a una creciente falta de simetría en las relaciones de poder entre las corporaciones y las personas de a pie. Si el poder corporativo roba tu libertad personal, entonces la promesa del neoliberalismo se queda en nada. 102. Esto afecta a los individuos tanto en su lugar de trabajo como en su espacio vital. Por ejemplo, se puede afirmar que la situación de una persona con respecto a los sistemas de cobertura sanitaria es cuestión de responsabilidad y de opciones personales, pero esta afirmación deja de ser sostenible cuando la única forma que se tiene de cubrir las necesidades en el mercado es mediante el pago de primas exorbitantes a compañías de seguros ineficientes, gigantescas y sumamente burocratizadas, pero también altamente rentables. Cuando estas compañías tienen incluso el poder de definir nuevas categorías de enfermedades para hacerlas coincidir con la aparición en el mercado de nuevos medicamentos, hay algo que claramente no está funcionando como debiera. 103. Tal y como vimos en el capítulo 2, mantener la legitimidad y el consentimiento en estas circunstancias se convierte en un juego de equilibrios mucho más complicado, que puede venirse abajo fácilmente cuando las cosas empiezan a ir mal. 3. Aunque preservar la integridad del sistema financiero puede ser crucial, el individualismo autoglorificador e irresponsable de sus operadores son fuente de volatilidad especulativa, de escándalos financieros y de inestabilidad crónica. Los escándalos de Wall Street y los fraudes contables destapados en los últimos años han socavado la confianza y planteado serios problemas a las autoridades reguladoras acerca de cómo y cuándo intervenir, tanto en el plano internacional como nacional. La libertad de comercio a escala internacional requiere la existencia de ciertas reglas de juego, y esto suscita la necesidad de cierto tipo de gobernanza global, por ejemplo,
a través de la OMC. La desregulación del sistema financiero abre la puerta a conductas que exigen una regulación en aras a evitarse la crisis. 104. 4. Si bien se colocan en un primer plano las virtudes de la competencia, la realidad delata la creciente consolidación del poder transnacional, monopolista y oligopolista dentro de un reducido número de centralizadas corporaciones multinacionales. Por ejemplo, la competencia en el mundo de las bebidas refrescantes se reduce a Coca-Cola versus Pepsi, en la industria energética se limita a 5 grandes corporaciones transnacionales y apenas unos cuantos magnates de los medios de comunicación controlan la mayor parte del flujo de noticias, que en muchos casos se convierten en pura propaganda. 5. En el plano popular, la expansión de las libertades de mercado y de la mercantilización de todo lo existente, puede escaparse al control muy fácilmente y generar una sustancial falta de cohesión social. La destrucción de todos los vínculos de solidaridad social incluso, como sugirió Thatcher, de la propia idea de sociedad como tal, abre un enorme vacío en el orden social. Se vuelve entonces especialmente difícil combatir la anomia y controlar las conductas antisociales concomitantes que surgen, como la criminalidad, la pornografía o la práctica de la esclavización de otras personas. La reducción de la libertad a la libertad de empresa desata todas aquellas libertades negativas que Polanyi vio como inextricablemente ligadas a las libertades positivas. La respuesta inevitable consiste en reconstruir los vínculos de solidaridad social, si bien en virtud de líneas diferentes. Esto explica el renovado interés por la religión y la moralidad, por nuevas formas de asociacionismo, en torno a cuestiones de derechos y de ciudadanía, por ejemplo, o, igualmente, la reedición de formas políticas más viejas, el fascismo, el nacionalismo o el localismo, entre otras. El neoliberalismo, en su versión pura, siempre ha amenazado con provocar el nacimiento de su propia némesis, 105, en una variedad de populismos y nacionalismos autoritarios. Tal y como Schwabis Madja, organizadores del Congreso Anual en otros tiempos, puramente conmemorativo, de Davos, nos advertían ya en 1996, la globalización económica ha entrado en una nueva fase. Una creciente reacción contra sus consecuencias, especialmente en las democracias de los países industrializados, amenaza con tener un impacto desestabilizador en muchos países sobre la actividad económica así como sobre la estabilidad social. El clima general en estas democracias es de indefensión y de ansiedad, lo que ayuda a explicar el auge de una nueva corriente de políticos populistas. No es difícil que esto se transforme en una insurrección. 106. Página 73.